supervisado, con mensajes que de ser recibidos por niños, niñas y adolescentes requieren de la supervisión de sus madres, padres, representantes o responsables. Los criterios emitidos en este espacio son exclusiva responsabilidad de sus productores y conductores. A continuación, El arte de ser yo, programa mixto, informativo, recreativo y cultural, transmitido en horario supervisado. Es una producción nacional de Eduardo Francisco Salazar y Carlos Francisco Martín. Sintonía 1420 AM presenta El arte de ser yo, con Eduardo Francisco Salazar y Carlos Francisco Martín. Hola, buenas noches. Cuando son las 7 en punto de la noche, le damos la bienvenida al programa El arte de ser yo, un lienzo que te acerca a tu yo interior. En la dirección general de la emisora, la doctora Ana Mireya Obregón, en la coordinación de producción, Toti López Pocaterra, y en los controles, nuestro operador, Wilfrido Murillo. En la producción y los micrófonos, Luis Conbella, periodista especialista en técnicas psicocorporales. Carlos Martín, estudiante de psicología, psicoterapeuta corporal y terapeuta corporal. También es terapeuta floral, maestro Reiki. Y este servidor que les habla, Eduardo Salazar, estudiante de psicología, terapeuta psicocorporal, terapeuta floral y maestro Reiki. Certificado de locutor 32493. Gracias Eduardo y Carlos, un saludo para ustedes también y para toda nuestra audiencia. Bienvenidos al programa del día de hoy. Gracias Eduardo, gracias Luis, igualmente complacidos de estar el día de hoy con ustedes. Buenas noches a todos nuestros radioescuchas, hoy 21 de diciembre, vísperas, bueno, ¿cómo es? El espíritu de la Navidad, la celebración del espíritu de la Navidad. Bueno, en este momento los vamos a dejar con una música que es un tema musical de Jarabe de Palo, Bonito. Bonito, todo me parece bonito. Bonita mañana, bonito lugar, bonita la cama, que bien se ve el mar. Bonito es el día que acaba de empezar, bonita la vida. Respira, respira, respira. Mi teléfono suena, mi pana se queja, la cosa va mal, la vida le pesa, que vivir así ya no le interesa, que seguir así no vale la pena, se perdió el amor, se acabó la fiesta, ya no anda el motor que empuja la tierra, la vida es un chiste con triste final, futuro no existe, pero yo le digo bonito, todo me parece bonito, bonito, todo me parece bonito. Bonita la paz, bonita la vida, bonito volver a nacer cada día, bonita la verdad cuando no suena mentira, bonita la amistad, bonita la risa, bonita la gente cuando hay calidad, bonita la gente que no se arrepiente, que gana y que pierde, que habla y no miente, bonita la gente, por eso yo digo bonito, todo me parece bonito, bonito, todo me parece bonito. Qué bonito que te va cuando te va bonito, qué bonito que te va, qué bonito que te va cuando te va bonito, qué bonito que te va. La zamba, la tierra, la paz y la vida que pasa bonito, todo me parece bonito, tu cama, tu salsa, la mancha en la espalda, tu cara, tus ganas el fin de semana, bonita la gente que viene y que va, bonita la gente que no se detiene, bonita la gente que no tiene edad, que escucha, que entiende, que tiene y que da, bonito porte, bonito Pere, bonita la rumba, bonito José, bonita la brisa que no tiene prisa, bonito este día, respira, respira, bonita la gente con
Estás en sintonía de El Arte de Ser Yo, con Eduardo Francisco Salazar y Carlos Francisco Martín. Bien amigos, estamos de vuelta cuando son las 7:07 de la noche a nuestro programa de El Arte de Ser Yo, un lienzo que te acerca a tu yo interior. En esta oportunidad vamos a dar inicio entonces con el editorial que hemos preparado para ustedes. La historia de la humanidad ha documentado a lo largo de los años diferentes investigaciones que tratan de ampliar los conocimientos que se tienen de la raza humana. En un principio se hacía para encontrarle una razón a la existencia del hombre, más adelante para comprender y atender sus necesidades. En la actualidad, para descubrir mecanismos que le permitan prever estas necesidades, anticipándose a cualquier factor que pudiera representar una amenaza para la especie. ¿Quién no conoce la siguiente frase? Si dudo, conozco la duda. Y si dudo, pienso. Y si pienso, existo. Nada más y nada menos que una frase que validó la existencia del ser humano por su capacidad de creación del pensamiento. Esto más de 400 años atrás, cuyo creador fue el filósofo René Descartes. Desde aquel entonces se reconoce al hombre por su capacidad de pensar, pero ¿en qué cosas se piensa? ¿Cómo son esos pensamientos y cómo influyen en la existencia del ser humano? Recientemente, no hace más de 2 décadas atrás, surgió un movimiento de gran éxito generalizado por todo el mundo de la psicología, aquel que cambió la forma de entender el significado de la salud, que hasta el momento no era más que la ausencia de la enfermedad, un estado completo de bienestar físico, psíquico y social. Pero este movimiento ha tratado de profundizar aún más en el término de bienestar, y toma en cuenta los aspectos psicológicos positivos del ser humano en 3 grandes bloques: pensamiento y emociones positivas, rasgos positivos en el ser y el estudio de las organizaciones positivas. Esto se conoce como psicología positiva, fundada por Martin Seligman. Tal vez, si trajéramos a René Descartes a esta época, seguramente complementaría su frase diciendo: si pienso en positivo, siento cosas positivas, y si siento cosas positivas, creo realidades positivas. Pareciera entonces que, a pesar de que existen dificultades en el entorno, como seres humanos tenemos la posibilidad de escoger con el pensamiento lo que queremos crear. Por tanto, disfrutemos de este libre albedrío que nada ni nadie nos los puede arrebatar. Por eso, para profundizar en este tema y explorar todas estas interrogantes, hemos invitado el día de hoy a un compañero especial. Él es psicólogo clínico, su nombre es José Antonio Rodríguez, es profesor universitario. Estás con nosotros, José. Bienvenido a nuestro programa El Arte de Ser Yo, un lienzo que te acerca a tu yo interior. Bueno, buenas noches a todos los radioescuchas y muchas gracias a Eduardo, Carlos y Luis por esta invitación a este programa. A ti, José, por haber aceptado nuestra invitación y compartir estos temas tan interesantes con nuestra audiencia. Buenas noches, José Antonio. Te damos nuevamente la bienvenida. En virtud de lo que mencionaba Carlos hace rato, que hoy es 21 de diciembre y se celebra o se acostumbra a celebrar el espíritu de la Navidad. José Antonio nos va a hablar del pensamiento como creador de realidades. Y no solamente en la parte positiva, sino que también este pensamiento repetido en una forma negativa puede crear unas realidades también. Entonces, en esto, José Antonio, ¿qué es el pensamiento como energía creadora de realidades? Bueno, primero que nada yo creo que debemos empezar por entender un poquito de manera, si se quiere, muy práctica y coloquial, quizás, el tema de qué es pensar, ¿no? Pensar entendido como esa actividad mental que permite precisamente que nosotros todo lo que son ese cúmulo de información que tenemos almacenado, lo manipulemos. En este sentido creo que es importante entender que el pensamiento es una capacidad, una habilidad que tenemos todos y cada uno de poder manejar, de poder controlar. El asunto está en cuanto tenemos eso claramente establecido. Quizás, como decían en la editorial, un poco también por todas esas variables que nos circundan como individuos y que a veces quizás no estamos conscientes que están allí influyendo, porque definitivamente en esto de pensar como actividad mental, por supuesto, también entran factores como lo que ha sido el aprendizaje que hemos adquirido, la influencia de los núcleos en los que nos hemos desenvuelto, principalmente la familia,
De allí que uno entienda a veces cómo familias se distinguen por su manera de pensar, de actuar. Entonces creo que es importante entender primero que nada desde ese apropiarnos de ese concepto, de ese entender que el pensamiento es una capacidad que es mía y que yo la controlo. Eso es como fundamental para poder entender todo lo que sería en este caso, cuando hablamos de crear realidades, entender entonces lo que significa el que yo comienzo por crear la realidad fundamental, que es el concepto que tengo de mí mismo, como individuo, como persona. ¿Quién soy? Y desde allí entonces entrar ya en otro tipo de definiciones, autoestima, todo lo que implica en este caso creencias. Entonces, cómo a partir de allí yo entiendo que todas esas variables están fluyendo, por decirlo así, en mi mente, y cómo yo decido entonces estructurarlas en pensamientos. Y eso me va a crear las realidades. Ok, y partiendo allí desde esa definición de que el pensamiento entiendo que es mío y yo lo controlo. ¿Qué pasa a veces con esas cosas cuando hay gente que dice, pero no paro de pensar en esto, no quisiera hacerlo, pero continúo allí en esa situación? Bueno, por eso precisamente comentaba que es importante tener claro ese concepto de mí mismo, porque también hay algo interesante y es que debemos entender, hay un término que tiene que ver con lo que sería en este caso la intención, los intereses. Entonces a veces, muchas veces una persona puede decir cosas como la que tú señalas, en donde no quiero pensar en algo, pero el pensamiento se mantiene. Y es entender cómo yo le estoy dando fuerza, es precisamente a eso de lo que digo que no quiero pensar. ¿Por qué? Porque cuando nosotros estamos pensando, nosotros estamos creando imágenes. Entonces, cuando yo me resisto a algo, yo realmente le estoy dando fuerza, es a eso a lo que digo que me resisto. Entonces, de ahí surgen incluso todo lo que son a veces, cuando una persona dice, yo no entiendo por qué me sucede esto, pero si yo digo que yo no quiero que me pase, ajá, pero ¿qué es lo que tú estás realmente recreando en tu mente? O sea, también estamos creando al negar un pensamiento. O sea, si hay algo que no quisiera ver o algo que no quisiera, con lo que no quisiera contactar, también es pensamiento, ¿no? Claro, por eso se dice que uno no debería comenzar una frase diciendo no. Ok. Porque si yo digo, por ejemplo, no quiero que me roben, ¿en qué estoy pensando en ese momento? ¿Cuál es la imagen que yo estoy recreando en mi cerebro? Estoy recreando una imagen de un robo. ¿Sí? Entonces, en este caso, ¿cuál es la idea? La idea es aprender en ese controlar, manejar los pensamientos, es reeducarnos en el sentido de, ok, en lugar de decir no quiero que me roben, entonces tengo que pensar en qué es lo que yo quiero que me pase, qué es lo que yo quiero, en qué quiero yo pensar, que sería en este caso en poder circular, hacer mis actividades en donde yo no voy a vivir esa situación, pero no visualizando la situación que digo no querer, sino la opuesta, lo que yo quiero vivir. Okay. ¿Sí? Y podríamos decir, José Antonio, que esa información que las personas a veces atraen a la mente en sus pensamientos está influenciada directamente, como tú decías, con parte de la crianza, el entorno. Sí, sí, porque acuérdense que también a nivel de pensamiento pudiésemos hablar de lo que en su momento, incluso psicólogos en su momento como Carl Jung hablaba del inconsciente colectivo, pero ahí tendríamos también un concepto que bueno, que hoy en día es muy claro que es el de la cultura. O sea, nosotros pertenecemos a una cultura. Entonces, realmente todos esos elementos, por eso señalaba los sistemas, porque nosotros desde que nacemos estamos en un sistema familia, luego entramos en un sistema escuela, pero estamos también dentro de un sistema social y todos esos factores están como variables, están interrelacionándose y son los que van a dar por resultado entonces lo que es cada historia particular individual de cada persona, pues. Y por eso de ahí que cada individuo, pues, dos personas pueden estar viviendo una misma situación, pero lo que ellos señalan como su experiencia es totalmente distinta. Sí, realidades diferentes aun cuando la experiencia la estén viviendo en el mismo contexto, dentro del mismo espacio. Así es. Eso es porque el pensamiento también está operando desde el inconsciente. Sí, al hablar de la mente estamos hablando de todas sus instancias, ¿no? Entonces, en este caso, precisamente los sueños son pensamientos. Lo único es que en este caso se dice que son esos pensamientos que surgen desde el inconsciente porque bajan las barreras del consciente cuando yo estoy durmiendo. Entonces, por eso es que a veces una persona se despierta, incluso, ajá, yo porque salí soñando sobre esto. Incluso a veces hasta sueños que pueden ser para el individuo, como no adecuados, pues, pero que son manifestaciones de su pensamiento. Entonces, desde allí es entonces también
el trabajo que se puede realizar a nivel de esas interpretaciones de los sueños como contenidos que nos están hablando de ese individuo, de ese sujeto. ¿Existe algún método, José, para controlar el pensamiento o ya que dices que nosotros podemos gobernar nuestro pensamiento, ¿hay algún método para controlar estos pensamientos negativos que influencian y que influencian nuestra vida? Bueno, fíjate, de haber algún tipo de técnica, en este momento generalmente uno lo que dice es, cuando la persona dice, ¿qué hago para detener mis pensamientos o para manejarlos? La respuesta siempre es déjalos que fluyan. Primero acéptalos, reconócelos, porque desde que tú vas a poder saber exactamente entonces qué hacer con ellos, porque por algo están allí, esos pensamientos están hablando de ti. Lo importante es aceptarlos para ver qué están diciendo y ellos son una puerta de entrada, ¿sí? Por eso también existe todo lo que es la parte de la psicología cognitiva, que es una puerta de entrada para poder entender al individuo, al sujeto, que es a través de esos contenidos que están en su mente. Sería entonces algo así como aprender primero sobre mí mismo y aceptar eso que está allí para poder iniciar los cambios hacia un pensamiento más positivo. Sí, de hecho, el trabajo que uno realiza a nivel psicológico siempre busca es llevar al individuo a ese darse cuenta, a ese tomar conciencia de sí mismo tal cual como yo soy en este momento, aquí, ahora, en este instante, para poder desde allí entender, quizás hacer la revisión de mi pasado, pero como experiencias que me permiten aprender qué me ha llevado a ser quien soy, y desde ese balance, si lo pudiéramos decir así, que yo veo, entonces poder decidir qué quiero hacer. Bien, amigos, recuerden que si desean participar pueden escribirnos directamente a través de la página de la emisora radiosintonía1420.com.be o a través de nuestras redes sociales @elarte-de-ser-yo en Instagram o en Twitter también. Hay una pregunta que me surge con todo esto y es que al final nosotros tenemos pensamientos, puedo educar una forma de pensar, pero hay otros que vienen por sí solos. Algunos incluso hasta bien crudos, rudos, cargados tal vez hasta incluso de una parte de negatividad y es inconsciente. O sea, él viene, se posa en la mente y ya está allí. ¿Qué significa que la misma mente pueda tener la capacidad de crear cosas que no están controladas por mí ni siquiera? Sí, allí existen distintas posturas, ¿no? Porque realmente hay quien dice que realmente no hay pensamientos que sean realmente, vamos a llamarlos si se quiere, mágicos, pues como que surgen y que yo no entiendo de dónde vienen. Todo pensamiento es ya de por sí una creación de esa mente. Quizás en este caso lo que yo debería es nuevamente revisar qué es lo que ese pensamiento está queriendo indicarme, en donde incluso pudiera ser que quizás el pensamiento como tal pareciera no tener una lógica o una coherencia interna, pero sin duda es allí donde hay que hacer ese trabajo de profundizar en el individuo para que él logre identificar genuinamente qué es lo que está pasando, qué es lo que ese pensamiento me está queriendo decir. Por eso señalaba lo de los sueños, porque son una suerte de pensamientos que pudiéramos llamar incontrolables, pero que siempre tienen que ver entonces con una información que está allí. O sea, la información necesariamente está en el cerebro y eso es lo que lleva o permite que se pueda pensar, pues organizar. Okay. Una pregunta, José. Fíjate que a veces hay gente que parece ser muy positivista, ¿no? Y entonces te dicen mente positiva, todo positivo. Mas, sin embargo, las cosas no le salen el todo como ese pensamiento está allí. ¿Qué pasa allí? ¿Qué hay de fondo? ¿Qué es lo que está...? Sí, yo creo que si nosotros entendemos que el individuo es como un triángulo, pues, o sea, somos pensamientos, emociones y acciones. Partiendo de esa premisa, cuando una persona, y bueno, eso a veces suele ocurrir y de ahí que la gente a veces incluso se aferre a circunstancias o hechos externos para vivir eso que tú señalas, ¿no? Ese positivismo, pero que es un positivismo como muy, si se quiere, artificial, muy creado por el propio sujeto. Realmente, claro, eso puede convertirse en una barrera, porque en oportunidades hay individuos que estructuran un pensamiento con una base en teorías que existen, pero realmente lo importante es llevar a esa persona a entender que su propia vida, y por eso hablamos del pensamiento como creador de realidades, su propia vida le va a ir mostrando que eso, en lo que él dice creer, no está
calando profundamente en su vida. No es coherente. No es coherente, termina siendo una incoherencia. ¿Por qué? Porque yo puedo, a lo mejor he leído, he aprendido, pienso que eso, estoy de acuerdo con esto, siento de alguna manera un agrado, una actitud positiva hacia esa situación, pero realmente en mi dinámica interna puede ser que existan, ahí sí, por eso cuando hablábamos antes en la editorial se señalaba también esa parte del sentimiento, de la emoción, en donde a veces cuando yo veo que algo en lo que yo digo creer no fluye, ¿verdad? Entonces tengo que revisar genuinamente qué hay en términos más profundos a nivel de, por ejemplo, casos que son muy frecuentes, una persona que diga, yo quiero tener una pareja y no sé qué pasa que no consigo la pareja. Muchas veces hay que revisar qué es lo que está pasando más profundamente, incluso hasta revisando con esa persona qué hay en términos de lo que uno llama constructos mentales en relación a la pareja. Porque entonces quiere decir que no solamente el pensamiento positivo es lo que nos va a indicar o nos va a señalar que esto va dando buenos resultados. Tiene que haber una coherencia entre pensamiento, sentimiento y acción. Y acción, exactamente, porque las teorías están allí, porque las teorías han sido descubrimientos que se hacen del funcionamiento de las cosas, pero toca ya que cada individuo realmente logre identificarse con ellas, pero asumiéndolas genuinamente en su vida, pues a nivel global, a nivel sistémico. ¿Querías aportar, Luis? Sí, ese triángulo que mencionamos de pensamiento, emoción y acción, cómo convergen esas tres grandes dimensiones. Es decir, si yo tengo una emoción, puedo crear un pensamiento, o si tengo un pensamiento, luego creo una emoción. Producto de una acción, puedo entonces luego pensar en algo y sentir algo. ¿Cómo fluye ese gran triángulo de Sí, bueno, dimensiones? ese triángulo se convierte en una dinámica que pudiéramos llamar después más que un triángulo, un círculo, en donde realmente luego es una dinámica en donde uno sigue al otro, pero es como que si fuese una autopista, entonces tú entras al individuo por alguno de ellos tres, pero una vez que entraste a la autopista ya entonces los tres están realmente influyendo. Entonces se dice que los pensamientos pueden generar los estados de ánimo o las emociones que tenemos, y de ahí puede ser que entonces la acción que yo como individuo emprenda. Pero realmente si nos vamos a las distintas corrientes psicológicas, entonces probablemente los defensores de la corriente conductista te dirían no, que es la conducta la que va entonces a influir en los pensamientos y las emociones. Entonces, por eso decimos que más allá del hecho de que sabemos que existen esas tres instancias, es entender que hay una dinámica entre ellos y que yo como individuo esté consciente de cómo ellas tres están funcionando en mí. Y yo soy a partir de allí quien decido cómo lo puedo entonces redimensionar o reencauzar para que en definitiva apunte a dónde, al bienestar, que es lo que definitivamente todos queremos. Okay. Fíjate, una pregunta, José Antonio. Una vez que las personas que van a trabajarse contigo, los pacientes, identifican su realidad en el aquí y el ahora, y empiezan a hacer sus cambios hacia el pensamiento positivo, ¿qué podemos lograr o conseguir con el pensamiento positivo? Bueno, el pensamiento positivo de base lo que llevaría es a que el individuo logre identificar lo que es su potencial como ser humano, como persona. Entender entonces que yo, a partir de esa dinámica en donde me conozco plenamente y en donde asumo además que voy a estar cambiando, porque el individuo va cambiando a medida que avanza, es entender cuáles son mis herramientas en términos de lo que en este caso, según lo que estamos conversando, a nivel de lo que son mis pensamientos como creadores de esas realidades, para yo saber en qué medida, incluso al asumir y reconocer cuáles pueden ser, por llamarlo de alguna manera, mis tendencias negativas, cuando hablo de pensamientos que no me ayudan, porque todos igual, más allá de que lo podamos tener consciente, en algún momento nos encontramos en una situación en la que de pronto nos damos cuenta que estamos incluso dejándonos arrastrar por esos pensamientos negativos, a pesar de ya saber esto. Entonces, bueno, pero el tener ya el conocimiento me lleva a que esa posibilidad de yo asumir y reconocer en el momento que esto esté sucediendo va a ser mayor. Es como que la alarma ya está encendida. ¿Se podría decir que un pensamiento positivo te puede ayudar a reconocer las opciones o las mejores opciones que tienes en la vida para tomarlas? Sí, definitivamente. Incluso el pensamiento, en este caso, te llevaría a tener como mayor capacidad, al tú tener ese dominio, a poder tener como más claras cuáles son todas las opciones y poder entender incluso para cada circunstancia cuál es la mejor opción. Porque poder hablar de la mejor opción va a depender mucho del momento y de la circunstancia en la que estemos, pues.
Muy bien. Bueno, vámonos entonces, cuando son las 7:27 de la noche, estamos conversando con el psicólogo clínico José Antonio Rodríguez sobre el impacto que tienen los pensamientos positivos y la posibilidad de crear con los pensamientos. Vámonos a un corte entonces musical en este momento. Ya regresamos con El arte de ser yo, con Eduardo Francisco Salazar y Carlos Francisco Martín. Desde Caracas, para toda el área metropolitana y el estado Miranda, transmite Radio Sintonía 1420 AM. A continuación, Publicidad. La directiva de Granos Gaby une su alegría al pueblo venezolano, enviándoles a todos un fuerte abrazo, hermanos, diciéndoles muchas gracias por consumir nuestros granos. Gaby les desea dicha, progreso, paz y mucho grano. Que la bondad del niño Dios toque tu puerta en esta Navidad. Es el deseo de Automecánica Las Palmas, en nombre de Felice, Avenida Las Palmas en Boleíta. Todo en la tonería, pintura y mecánica en general. Teléfono 234-3143. Feliz Navidad y venturoso año nuevo en nombre de Automecánica Las Palmas. Ahí viene la parranda, la que tú querías.
La directiva de Autorepuestos Galvis, en nombre de Richard y Juan, como todos los años, unidos al país en esta Navidad. Y a todos nuestros clientes, mucha prosperidad. Autorepuestos Galvis, sector Bellavista, teléfono 443-2787. Todo el repuesto para autos y camiones. Y en nombre de Autorepuestos Galvis, feliz Navidad y venturoso año nuevo. Año tras año nos abrazamos a nuestros clientes deseándoles lo mejor. Somos Doménica y Sandro de Radiadores Venecia. Todo en radiadores nuevos y usados. Estamos en la avenida Roosevelt entre la Nueva Granada y el Prado de María para atenderles todos los días. ¡Feliz Año Nuevo! En mi conuquito, con Flores de los Campos, le enviamos a nuestros clientes mucha dicha y mucho amor en esta Navidad. Somos Autopartes, el diferencial JR. Todo en repuesto para autos y camiones, cardanes y transmisión. Estamos en La Yaguara, vuelta al Pescozón, frente a Macro, con Mario y su pelotón. Niñito llanero. ¡Que viva la Navidad! El magnate del 13, con la alegría de todos los años. El hielo en cubito, pasapalos y todo lo que necesites para tu fiesta, los magnates del 13 te esperan. En el kilómetro 13 del Puntito, y en nombre de Lino Abreu y su equipo, feliz Navidad y próspero año nuevo. Teléfono 422-32-29. Sintonía 1420 AM les invita a disfrutar este y todos los viernes a partir de las 8 de la mañana de Curucuteando. Con Mari Rondón y Juvenal Gutiérrez, quienes en forma amena y divertida, junto a sus invitados, indagarán temas de la cotidianidad, tocando temas sencillos, vibrantes, divertidos, amenos y con una excelente selección musical, con el único objetivo de alegrar sus mañanas. Curucuteando, todos los viernes a partir de las 8 de la mañana, por Sintonía 1420 AM. Sintonía 1420 AM. Estamos de vuelta con El Arte de Ser Yo, con Eduardo Francisco Salazar y Carlos Francisco Martín. Bien amigos, estamos de vuelta en el programa El Arte de Ser Yo, un lienzo que te acerca a tu yo interior cuando son las 7:35 de la noche. Hoy, Día del Espíritu de la Navidad, estamos conversando justamente con el psicólogo clínico José Antonio Rodríguez sobre el pensamiento como creador de realidades. Recordemos que si desean participar, pueden escribirnos a través de la página radiosintonía1420.com.be o hacerlo también a través de nuestras redes sociales, @elartedeseryo. Un tema definitivamente interesante, José. Hemos realmente conversado que todo pensamiento es una realidad de nuestra mente y hablábamos de que existen sistemas como el sistema familiar y el social en el que influye directamente a nosotros como individuos, ¿no? Y eso repercute en los pensamientos que tenemos. Hoy en día, ¿cómo es la situación, sobre todo aquí en Venezuela, donde a lo mejor hay entornos conflictivos y otros positivos también, pero eso influye directamente en el pensamiento, en la forma de crear incluso del venezolano? ¿Cómo podemos nosotros hacer para darles herramientas también a todos aquellos que nos encontramos también en situaciones difíciles que nos permitan crear cosas entonces positivas a través de estos pensamientos positivos? Sí. Bueno, fíjate, yo hablaría de, primero que nada, entender que es un tema de adaptación a las realidades. Señalábamos anteriormente que el individuo como individuo es dinámico. De hecho, todo en la realidad, por decirlo así, es dinámico. Es como energía que está circulando, está fluyendo. En este caso, digamos que no podemos entender ningún momento, ni en nuestra vida en lo individual, ni como sociedad en lo colectivo, como algo que surgió de repente, sino que es un proceso que se va construyendo a lo largo de la historia. En este sentido, entonces, para nosotros lo primero y lo fundamental es poder entender cómo este momento, esta realidad actual,
viene a ser el resultado de lo que ha sido esa historia que como sociedad tenemos, en donde además entendemos que hay como un colectivo llamado sociedad, una confluencia de múltiples pensamientos que van creando esa realidad colectiva. En este caso, digamos que es un poco como entender qué está ocurriendo ahorita en mi realidad, más como qué es lo que de alguna manera nosotros mismos como individuos también hemos ido creando. Antes, cuando señalábamos el tema de cuál es el concepto que yo tengo de mí como individuo, en este caso se aplicaría cuál es el concepto que tenemos de nosotros como país. Y desde allí poder entender entonces todo lo que implica en una circunstancia como esta, cuál es el potencial que tenemos para salir adelante, pero entendiéndolo como la contribución de cada uno, y de cada uno desde lo que es su círculo de influencia. Porque obviamente entendemos que hay situaciones o algunos aspectos que para los que no cualquier ciudadano de calle, como decimos, va a tener la influencia de generar como cambio a nivel social. Pero sí es entender cómo yo puedo contribuir en mi cotidianidad, en mi propio círculo de acción, a través de lo que estoy pensando y que traduzco en esos mensajes que yo doy cuando me comunico, y de qué manera eso está impactando entonces en ese entorno en el que yo me encuentro. De qué manera nuestros pensamientos van siempre orientados a ser verbalizados en mensajes que apunten a que sí podemos siempre lograr aquello que en el fondo sea lo que queremos lograr. Por eso hablaba de lo que es esa proyección de los pensamientos, hacia dónde nos estamos proyectando. A ver, fíjate, en un contexto para que esto se entienda más o menos en el ciudadano común, ¿sí? Una realidad para cambiar estas situaciones podrían ser, por ejemplo, que los ciudadanos aprendieran a colocar la basura en el lugar y no echarla por las ventanas de los carros y todo eso. Exactamente, o sea, tiene que ver con ese entender en qué medida yo tengo claro que mi acción está afectando en ese entorno, pero eso parte del hecho de lo que es esa conciencia que yo como individuo tengo, en donde estoy entendiendo, como estamos hablando desde un principio, lo que es esa dinámica que hay, en donde no es que lo que yo piense que se traduce en una acción queda solo en mí, sino que eso definitivamente está impactando en mi medio ambiente, en mi entorno. Entonces, ¿qué es lo que yo estoy haciendo en términos de acciones que son el reflejo de lo que estoy pensando? Y desde allí, al yo cambiar mi pensamiento, voy a transformar entonces esas acciones. Y es ahí donde deberíamos entonces quizás preguntarnos qué es lo que estamos haciendo. De qué están hablando nuestros pensamientos traducidos en acciones, cuánto están contribuyendo realmente a poder elevar la condición o la situación en la que estamos, o está contribuyendo o alimentando esa tendencia quizás a lo negativo. Es aquello de cuando por lo menos a veces decimos que Venezuela es el mejor país del mundo, pero entendiendo que la geografía no es la que hace un país, sino sus ciudadanos. Exactamente, es entender que sí, definitivamente tenemos el mejor país del mundo, es entender en este momento que porque estoy en el mejor país del mundo tengo toda la capacidad y todo el potencial para lograr lo que yo quiera, siempre y cuando yo me lo proponga, siempre y cuando yo me lo crea y yo desde ahí asuma que yo soy el que construye definitivamente, porque yo puedo tener los recursos, puedo tener los medios, pero si yo como individuo, que soy el que motorizo, no lo hago en positivo, entonces ¿hacia dónde estoy llevando esto? Pues? Ok, tenemos aquí unos pensamientos que queríamos compartir. Winston Churchill, el primer ministro inglés, dijo en una oportunidad: el pesimista ve dificultad en toda oportunidad, y el optimista ve oportunidad en toda dificultad. ¿Qué opinas, José Antonio? Sí, bueno, precisamente eso es una de las cosas que en mi consulta yo trabajo con los pacientes, ¿no? Es entender que las situaciones y las circunstancias son lo que son como realidades, pero va a depender entonces allí sí de lo que es la actitud, la postura con la cual yo lo quiero asumir, para entender entonces quizás cuánto esa situación, si yo entiendo que es resultado de lo que yo mismo he contribuido a lograr, lo entiendo como la oportunidad para yo poder entonces entender que está en mí transformarlo. Eso sería algo así como en la conexión que tenemos de la mente con el cuerpo, o sea, ¿qué es la enfermedad? ¿La enfermedad qué es? La enfermedad tiene que ver con un desajuste que se manifiesta a nivel físico, pero que viene dado porque yo he estado sobrecargando mi sistema llamado cuerpo, y eso de alguna manera se manifiesta en esa enfermedad, pero la enfermedad como tal no vendría a ser un problema
si yo la entiendo como la oportunidad, el cuerpo me está dando la señal de que hay algo que yo tengo que corregir, que en este caso a nivel de origen o causa vendría siendo ese pensamiento que está en mí y que es el que ha generado probablemente el que yo esté accionando en una dirección que no es la que me está generando bienestar y el cuerpo en algún momento lo manifiesta. Oye, qué excelente tus acotaciones, José, y de verdad que encantados de tenerte aquí en nuestro programa de hoy. De verdad que me encantaría, bueno, danos tus redes y cómo comunicarse contigo para consultas privadas y esto. Chévere. Bueno, mi Instagram es @psicojare, psico de psicólogo y jare por mis iniciales, José Antonio Rodríguez Echeverría. El Twitter es JRodríguez41 y mi número de contacto que es el 0414-107-6069. Bueno, José Antonio va a continuar con nosotros durante el programa. Al regreso vamos a tener el segmento Descubre tu cuerpo que nos regala Carlos Martín todas las semanas. Y vamos a un corte musical con Celia Cruz, Carnaval.
Estás en sintonía de El arte de ser yo, con Eduardo Francisco Salazar y Carlos Francisco Martín. Sí, entendiendo esta canción de Celia que nos invita a despojarnos, a quitarnos todos estos pensamientos que nos agobian y que nos hacen esclavos del mal vivir. Vamos a hablar un poco del segmento Descubre tu cuerpo, y entendiendo esta realidad, así como nos decía el invitado especial de hoy, José Antonio, que la mente y el cuerpo es una realidad que están en constante dinamismo, ¿no? Y que a pesar, y cuando pensamos en esto, podemos decir que cualquier situación como la rabia que se produce en nuestro cuerpo tiene un efecto bioquímico que aumenta nuestra adrenalina y además pues nos lleva a tener sensaciones y además malestar, ¿no? Cuando generamos pensamientos positivos, pues vamos a también a liberar hormonas y toda una cantidad de bioquímicos que nos van a sentir y a sentir mucho mejor. Ya un ejemplo de ello puede ser cuando nada más con imaginarnos abrir una nevera, sacar un limón, picarlo y poner unas gotas de limón en nuestra boca, ya comenzamos a salivar. Ya esto habla del poder del pensamiento y de cómo el pensamiento influye en nuestro cuerpo. Entonces, bueno, para tener una realidad mejor es ser consciente, así como nos decía nuestro invitado, de ¿cuáles son estos pensamientos? Para eso, bueno, podemos dar un tip que puede ser meditar, tomarse un espacio para reflexionar y ver cómo es el curso de nuestro pensamiento, qué tipo de pensamientos, sin juzgarlos si son buenos ni malos, simplemente observar en ese espacio que tomamos de silencio para con nosotros mismos, escuchar esos pensamientos que vienen de manera espontánea a nuestra mente. Y otra forma de mejorar estos pensamientos puede ser a través de la respiración, ¿verdad, muchachos? Porque cuando respiramos, influimos en nuestra capacidad porque cuando cualquier pensamiento nos llega y es negativo, siempre lo primero que se interrumpe es nuestra respiración. Entonces, aprender a respirar, pues es una manera de hacerlo consciente, respirar profundo. Esto nos va a hacer que nos relajemos y que nuestro cuerpo esté mucho más abierto y dispuesto para tener mejores y fluir mejor en nuestro pensamiento. En este momento les voy a hacer un pase con Luis, que nos va a dar algunas noticias de actualidad. Bien, sí, repasemos entonces uno de los portales principales con relación al tema de la salud, la Organización Mundial de la Salud. Cada año hasta 650.000 personas mueren por enfermedades respiratorias relacionadas con la gripe estacional. Estas cifras indican la elevada carga de morbilidad por gripe y su sustancial costo social y económico para el mundo, dijo el doctor Peter Salama, director ejecutivo del Programa de Emergencias Sanitarias de la Organización Mundial para la Salud. Esas cifras destacan la importancia que tiene la prevención de las epidemias estacionales de gripe, así como la preparación para pandemias. Bien, y como segunda noticia tenemos en el portal del Nacional: bajas temperaturas aumentan enfermedades respiratorias. Las bajas temperaturas han generado un aumento en las enfermedades respiratorias, en especial en menores que padecen asma. Zulma Aladejo, enfermera del ambulatorio de Guaremal para la región de Miranda, informó que durante los últimos días han asistido a consulta muchos niños para ser nebulizados. Aladejo recomendó a la población salir de sus casas bien abrigados con bufandas y estar prevenidos ante cualquier cambio de temperatura. Los problemas respiratorios maltratados pueden causar bronquitis y neumonía, recalcó. Recomendó a los ciudadanos no automedicarse y asistir a un centro especializado en caso de presentar síntomas gripales. Realmente estas son las dos noticias más importantes que teníamos con el sector de salud. Vámonos entonces para hacer el cierre. Edu, ¿te parece si les damos a nuestra audiencia unos tips? Sí. Sobre todo para atender este tipo de situaciones que estamos viviendo en nuestro entorno. Sí, Luis, gracias. Queríamos, por ser el espíritu de la Navidad hoy 21 de diciembre, regalarles como tips de bienestar el ritual del espíritu de la Navidad. La fecha indicada para celebrar este ritual es el 21 de diciembre entre las 10 y 12 de la noche, ya que se dice que en estas horas es cuando desciende sobre la tierra el espíritu de la Navidad para acompañarnos durante las fiestas navideñas.
La manera más sencilla de recibir y celebrar la llegada del espíritu de la Navidad es con sana alegría. La bienvenida se representa simbólicamente con la apertura de todas las ventanas y puertas de la casa, además del uso de esencias en el hogar. Vamos a adentrarnos aquí un poquito en la simbología que tienen los artículos que se utilizan durante el ritual del espíritu de la Navidad. Se dice que la vela azul genera paz, la vela amarilla alegría y felicidad, vela roja el amor, y el incienso de mirra, paz y prosperidad. Y la esencia de azahar, el amor, suerte, dinero, energía física, alegría y salud. Desde el arte de ser yo, le damos una feliz Navidad y que todos los deseos de buena voluntad se cumplan a través del pensamiento positivo. Gracias, Eduardo, por todos esos tips. Bien, ya llegó el momento entonces de despedirnos. Recordemos entonces que pueden seguirnos a través de nuestras redes sociales, @elartedeseryo. También pueden consultar toda esta información que publicamos en nuestro blog de www.elartedeseryo.wordpress.com. Gracias, José, por haber sido parte de nosotros el día de hoy, de El Arte de Ser Yo, y buscar darles todas estas recomendaciones, asesoramiento y toda tu experticia a nuestra comunidad. Bueno, muchas gracias por la invitación y bueno, y a todos los radioescuchas a tomar conciencia de nuestros pensamientos. Ok, les recordamos que en la dirección general de la emisora, la doctora Ana Mireya Obregón, en la coordinación de producción, Toti López Pocaterra, en los controles, nuestro operador Wilfrido Murillo, y en la producción y micrófonos, Luis Conbellas, Carlos Martín y este servidor que les habla, Eduardo Salazar. Sintonía 1420 AM presentó El Arte de Ser Yo, con Eduardo Francisco Salazar y Carlos Francisco Martín.
Es la radio que cada día se oye más, porque cada día te oye más. Es la radio que tú escuchas, porque te escucha. Es Sintonía 1420 AM. A continuación, Publicidad. Dicha, progreso y paz en esta Navidad les desea Jesús Durante, técnico y experto en reparación de herramientas eléctricas, mecánicas